Hola chicos, ¿cómo están? Buen día. Buen día. Buenos días, doctor. Buen día, Buen día. Gracias, doctor. Buenos días, doctor. Hola, hola, ¿cómo están? ¿En qué parte nos quedamos? La última clase. Examen de boca. Y nos están... En macroglosia, doctor. Listo, gracias. Macroglosia. Bueno, entonces comenzamos, ¿sí? Algo que debemos observar, bueno, como ya habíamos visto en clases pasadas, además del tamaño de la lengua, en este caso también es el estudio de movimientos anormales. Tenemos que observar los temblores, por ejemplo, a nivel de la lengua, y también tenemos que realizar el estudio de lo que es parálisis. Aquí tenemos algunos ejemplos, ¿no?, de temblores: el alcoholismo, la tirotoxicosis, algunas alteraciones neurológicas. Si ustedes, bueno, han prestado atención alguna vez a la forma en la cual habla una persona ebria, tiene una característica típica, ¿no? Se le traba la lengua, por así decirlo. También presenta lo que es dificultad en la articulación de palabras. Eso es frecuente, bueno, en intoxicación alcohólica. Y además el paciente, bueno, debido a lo que es la intoxicación alcohólica, presenta lo que es este temblor. En cambio, cuando hablamos de parálisis, esto también lo vamos a estudiar cuando veamos pares craneales. Cuando realizamos el estudio, por ejemplo, del nervio hipogloso, tenemos que pedir al paciente que realice ciertos movimientos con la lengua. Para empezar, que la saque, ¿sí? Entonces, cuando el paciente saca la lengua, nosotros tenemos que observar cómo se desvía la lengua. No debería existir desviación. Le pedimos al paciente que saque la lengua y esta debería dirigirse hacia la región anterior. Pero en muchos casos, cuando el paciente saca la lengua, puede existir desviación hacia uno de los lados, como estamos observando, ¿no?, en la imagen. Si ustedes observan esto, doctores, ¿en qué sospechan? En parálisis del hipogloso, ¿verdad? ¿Pero qué nervio se encontrará paralizado en esta imagen que están observando? ¿El izquierdo o el derecho? ¿Derecho? ¿Izquierdo, El doc? derecho. Izquierdo. El derecho Izquierdo, ¿no en era? este caso. Derecho. ¿Por qué el derecho? Recuerden, es algo similar a lo que habíamos visto cuando hemos realizado el estudio de pares craneales, ¿sí? Cuando una persona, bueno, saca la lengua, en caso de que exista conservación en el funcionamiento de estos pares, debe existir lo que es un tono de los músculos que dan movimiento a la lengua. Entonces, cuando el tono es conservado, se desplaza en ese sentido la lengua anterior. Pero en este caso existe parálisis de este segmento. Y como existe parálisis de este segmento, el movimiento tónico de la lengua del lado contrario es la que va a desviar, en este caso la lengua, hacia el lado enfermo, ¿sí? Entonces, en este caso, la parálisis corresponde al lado derecho. Ahora, algo que probablemente han estado viendo, ¿no?, en sus clases prácticas, en gabinete o en los hospitales, seguramente es lo siguiente. Cuando ustedes le piden al paciente que saque la lengua,
le piden que pronuncie una letra, ¿verdad? O una vocal. A ver, ¿qué es lo que han visto en práctica, doctorcitos? ¿Qué es lo que le piden al paciente? Que diga la letra A. Que diga la letra A, ¿verdad? ¿Alguna vez se han puesto a pensar por qué le pedimos eso? ¿Por qué será? O sea, no es la vocal donde más abrimos la boca para poder pronunciarla. Bueno, eso es lo que pensamos, ¿no? Muchas veces de forma equivocada. Pues si yo le digo a mi paciente que diga, no sé, cualquier otro tipo de letra, también podemos hacer eso. O muchas veces ni siquiera existe la necesidad de decirle, ¿no? Abra la boca y diga, ah, con abrir la boca es más que suficiente. Pero tiene algo que ver lo que ha mencionado su compañero. Si ustedes, bueno, han prestado atención, miren, dentro de lo que es el estudio de cabeza, también realizamos el estudio de pares craneales. Tercer par craneal, cuarto par craneal, sexto par craneal, primer par craneal, segundo par craneal, séptimo par craneal, octavo par craneal, noveno, décimo, décimo primero y décimo segundo, ya no tanto, el décimo segundo sí, ¿no? Décimo primero no. Entonces, si ustedes se dan cuenta, l- prácticamente el examen de pares craneales lo realizamos en cabeza. Vamos a tomar en cuenta esta imagen, observen. ¿Qué es lo que les llama la atención? Además de la lengua, obviamente, ¿no? El paciente saca la lengua, pero observen que la orofaringe no se puede visualizar de forma correcta. A diferencia de esta imagen, por ejemplo, que se encuentra acá en el medio. En este caso se está utilizando lo que es la técnica adecuada. Entonces, ¿por qué es importante pedirle al paciente que abra la boca, saque la lengua y diga ah? Porque yo tengo que observar en este caso, yo tengo que realizar el estudio del velo palatino también, ¿sí? Entonces, lo que yo debo observar, doctores, bueno, a ver, regresando a las anteriores imágenes, es que cuando el paciente dice la letra A, es verdad, ¿no? Hasta cierto punto lo que nos ha mencionado Cristian, nos va a permitir, en este caso, visualizar de mejor manera la orofaringe. Pero cuando el paciente pronuncia palabras, cuando le pedimos que diga o que repita la letra A, lo que yo debo observar es el ascenso del velo del paladar, ¿sí? Entonces, en este caso, el paciente dice A y lo que yo debo observar es ese ascenso de forma bilateral. Y eso me va a permitir observar de mejor manera las estructuras en la faringe, ¿sí? Pero ¿qué par craneal estaré evaluando cuando le pido a mi paciente que realice esto? El glosofaringio. Hipogloso. A ver, el glosofaringio o el hipogloso. El hipogloso ya dijimos, ¿no? Lengua. En este caso, el glosofaringio. ¿Sí? ¿Qué par craneal será? Primero, quinto, noveno, décimo primero, El noveno es el Noveno. glosofaringio. noveno par Noveno, craneal. doctor. ¿Sí? Noveno par craneal, glosofaringio. ¿Qué sucede en caso de que exista parálisis del glosofaringio? Cuando existe parálisis de este par craneal, cuando el paciente presenta, ¿no?, una serie de características. Recuerden que noveno y décimo par craneal discurren de forma conjunta. Entonces, muchas veces cuando existe lesión de noveno, también existe lesión del décimo. El paciente presenta una voz un tanto inusual, que se denomina la voz bitonal. Entonces, el paciente ya presenta un defecto en el habla característico, ¿no?
La voz bitonal, a ver, ponemos el ejemplo. Es como si ustedes estuvieran hablando normal y de pronto se ocluyen las fosas nasales, ¿sí? Y cuando realizamos este examen, justamente, ustedes pueden evidenciar lo siguiente. Señor, abra la boca, saque la lengua y diga A. El paciente dice A, y en este caso solamente asciende una porción del velo del paladar y la otra permanece estática. O incluso existe lo que es desviación de la úvula. Recuerden que esta estructura tiene que ser centralizada, pero en este caso se desvía, ¿sí? Entonces, fíjense qué tan importante, ¿no?, es realizar este tipo de estudio. A ver, cuando retomen prácticas, si es que, bueno, se retoman las prácticas, ¿no? Medio complicado, difícil la situación que estamos viviendo. A ver qué les dicen sus docentes de prácticas cuando les indiquen lo que es evaluación de cavidad oral. ¿Listo? Me cuenten. Bueno, podemos encontrar esa respuesta. Recuerden, un ascenso, en caso de que exista el ascenso, tiene que ser bilateral, pero hay algo que es importante, ¿no?, estudiar en esta parte. La ausencia de ese ascenso no siempre es patológico, no siempre sugiere lo que es eh, alguna alteración como lesión de los pares craneales. En este caso, ustedes pueden observar muchas veces en muchas personas la pérdida del reflejo nauseoso, ¿no? Bueno, probablemente a través del estudio del reflejo nauseoso podemos observar movilidad del velo palatino, ¿sí? Si ustedes se van a dar cuenta también. En este caso colocan lo que es un bajalenguas, por ejemplo, en la región posterior de la lengua, estimulan esta parte y se desencadena, ¿no?, el reflejo nauseoso. ¿Y qué es lo que ustedes observan cuando decimos que el reflejo nauseoso se encuentra presente? Porque el paciente presenta arcadas y cuando ustedes deprimen esta región posterior de la lengua, encontramos esa respuesta de ascenso del velo palatino, ¿sí? Ahora, muchas veces les estaba mencionando, podemos encontrar la ausencia de este reflejo, que puede ser normal. Cuando yo digo que es normal, cuando no exista ascenso, pero la ausencia de este ascenso tiene que ser bilateral. Si el paciente, bueno, le decimos, a ver, señor, abra la boca, saque la lengua y diga A, y el paciente realiza, por ejemplo, este ejercicio, puede ser que nosotros no observemos el ascenso del velo palatino. Si es bilateral, esa ausencia de descenso, normal. ¿Sí? Así de simple. Entonces podemos encontrar dos respuestas normales, el ascenso bilateral o la falta de ascenso, que también tiene que ser bilateral. Pero si nosotros observamos que un lado se mueve y el otro no, entonces decimos que existe parálisis. ¿Sí? ¿Qué más, doctor? Se ha comprendido, ¿no? ¿O tienen alguna pregunta? Ninguna. Entonces Doc, continuamos. Adelante. ¿cómo dijo que se llamaba la patología del habla en la lesión del noveno par? Voz bitonal. Bitonal. Sí. De Gracias, dos Doc. tonos, ¿no? Bitonal. Ah, ya. Bueno, continuamos. Bueno, ya habíamos visto, ¿no? Estas lenguas, por ejemplo. Miren que habíamos comparado en una clase pasada. Yo tengo que observar las características normales que tiene una lengua, les había dicho. Y acá tenemos lo que es una lengua normal. ¿Y cómo yo me doy cuenta que la lengua es normal? ¿Por la coloración? Por la Uno, coloración. la coloración, ¿qué más? El El tamaño de las tamaño. papilas. Las papilas. La forma. En este caso, bueno, las papilas, el tamaño de las papilas. Observen La que forma. encontramos, por ejemplo, las papilas, ¿no? Que son estructuras que son observables, pero son pequeñitas. ¿Sí? ¿Qué más? La hidratación, la movilidad, por ejemplo.
que es lo que acabamos de observar, ¿sí? A diferencia de las otras lenguas, ¿no?, que hemos estudiado, miren acá, por ejemplo, si comparamos esta con esta otra lengua, se había mencionado, ¿no? Tiene una coloración anormal, existe cierto grado de hipertrofia de las papilas, etcétera. Entonces son estructuras que son plenamente identificables. En cambio, si ustedes observan esta lengua que se encuentra acá, ¿qué es lo que les llama la atención? Es muy lisa. La depresión. O sea, no, no En tiene. este caso, la lengua es lisa, ¿no? Depapilada, ¿sí? Entonces, ese tipo de lengua es frecuente encontrar en aquellas personas ancianas, por ejemplo, que usan prótesis dentarias. Si ustedes observan alguna vez la lengua de un ancianito que utiliza estas placas dentarias, por ejemplo, bueno, por periodos prolongados observarán este tipo de lengua, ¿sí? La denominada lengua liso depapilada. Bueno, encontramos en déficit del complejo B, encontramos la anemia de Biermer, por ejemplo, y en lo que hemos mencionado, ¿sí? La cialorrea, que hemos mencionado también en clases pasadas, por ejemplo, ¿sí? Ya sabemos cómo identificar la algorra o el muget. ¿Alguno de ustedes recuerda? A ver, la algorra o muget, ¿cuáles son las características? El denominado muget oral, que les había mencionado, ¿no? Nosotros, por ejemplo, tenemos, bueno, lo que es una gran cantidad de lesiones en la cavidad oral que pueden tener ese aspecto blanquecino, ¿sí? Sin embargo, les había mencionado cómo diferenciamos de esta alteración justamente. ¿Recuerdan cómo diferenciamos? Que parecía dejó al requesón o al tecino. Liso, ¿no? Lo que mencionaba su compañera. En este caso tiene un aspecto grumoso, tiene un aspecto similar al requesón o al quesirio les había mencionado. Podemos encontrar una gran cantidad de lesiones blancas, por ejemplo, las aftas, la presencia de úlceras necróticas, podemos encontrar, por ejemplo, bueno, incluso las vesículas, que en las mucosas, debido a la humedad, adquieren una coloración blanquecina, por ejemplo. Sin embargo, muchas veces confundimos, ¿no? Observamos lesiones blancas en cavidad oral, no, estos son hongos, pero ya sabemos cuál es la característica de los hongos. Recuerden que no es para nada normal. En pacientes inmunodeprimidos encontramos este tipo de infecciones, ¿sí? Tiene ese aspecto, les había mencionado. Cuando ustedes tocan, es difícil de desprender, pero se puede. Y una vez que desprendemos, les había mencionado, quedan lesiones ulcerosas que sangran. Ya sabemos en qué pacientes podemos encontrar esto, ¿no? En pacientes inmunodeprimidos de forma general, especialmente en pacientes, les había mencionado, con SIDA. En pacientes con cáncer también, ¿no? Cualquier tipo de estado de inmunodepresión. Les pongo un ejemplo. En mujeres embarazadas, las infecciones por hongos son frecuentes, pero no a nivel de la cavidad oral, sino a nivel de lo que es el canal vaginal. Y bueno, adquiere las mismas características. Si ustedes alguna vez, por ejemplo, han tenido una amiga, algún familiar, no sé, cercano que se encontraba en etapa de gestación, seguramente por ella han escuchado que existe lo que es un incremento de secreciones por el canal vaginal. En este caso, bueno, podríamos decir que hasta cierto punto se considera normal, porque la cándida, recuerden que es un microorganismo que, bueno, no tiene preferencia por lo que es el canal vaginal y hasta cierto punto se le considera normal, ¿no? Entre comillas. Entonces tiende a desarrollar este tipo de lesión con las mismas características en el canal vaginal. Bueno, eso lo veremos cuando estudiemos genitales femeninos. Y cuando hablamos de otro punto, la lengua del loro, por ejemplo. En este caso les pongo un ejemplo. ¿Alguna vez han visto la lengua de un loro?
Es negra. Es negra, listo. ¿Alguna vez han tocado la lengua de un loro? Sí, es seca. Es seca, ¿verdad? Es súper seca. Entonces, cuando hablamos de la lengua del loro, hacemos referencia a esa lengua seca, no tanto a la coloración, ¿sí? Aunque puede existir alteraciones de coloración, les comento. Es sumamente seca, a eso se refiere la lengua del loro. Y es frecuente, como ustedes observan, miren, en pacientes fumadores, en pacientes urémicos crónicos, pero es mucho más frecuente en estados de deshidratación severa. Esto es frecuente observar, bueno, estos cuadros de deshidratación severa. Yo les comento que esta lengua del loro, por ejemplo, que no tengo acá una imagen, ¿no? Porque lo que me llama la atención es la sequedad. Entonces, cuando toco la lengua, tiene lo que es un aspecto de papel lija la palpación. Ustedes tocan y es así, de seca. ¿Y qué tipo de pacientes les comento? He observado esto en pacientes que presentan deshidratación severa, especialmente en pacientes pediátricos se puede observar esto, que se encuentran infectados por rotavirus. Bueno, eso lo veremos también en nuestras clases de fisiopatología, ¿no? Cuando el siguiente semestre realizamos el estudio de la especialidad de gastroenterología. La cantidad de deposiciones en estos pacientes son tan grandes, doctores, que en cuestión de horas el paciente puede llegar a morir. Estamos hablando de un paciente pediátrico, ¿no? Cuya composición en este caso es más del 75% de su organismo agua. Entonces, en estos pacientes encontramos en pacientes pediátricos que presenten estos cuadros de diarrea así intensa, más frecuente el rotavirus. Pero podemos encontrar otras causas, ¿no? Como la infección por amebas, por ejemplo, donde la cantidad de deposiciones al día son 20, 30 mínimamente. Sí, en estados avanzados, ¿no? Obviamente. Entonces, si ustedes se dan cuenta, doctores, eso es lo característico. Acá hay otra, bueno, no tengo una imagen, pero a ver, vamos a buscarla. Tenemos otro tipo de lengua que se denomina lengua geográfica. Y ustedes van a observar ese tipo de lengua, que es frecuente en ciertos pacientes que presentan, por ejemplo, glositis. Y van a observar. Permítanme un segundito mientras abro el buscador para que ustedes puedan observar la lengua geográfica. Esa lengua geográfica, como dice el nombre, a ver, ¿a qué les suena? Lengua geográfica. Es una glositis. Bastante marcados, o sea, como profundidades, como caminitos. Listo, ¿no? Entonces, miren, cuando hablamos de la lengua geográfica, como dice el nombre, ¿no? Simula lo que es un mapa en la lengua. Es una alteración, podríamos decir, benigna. Sí, como les he mencionado, es característico de aquellos pacientes que presentan glositis, que es la inflamación, en este caso de la lengua, ¿no? Afecta la superficie de la lengua y muchas veces se encuentra recubierta por una coloración, podríamos decir, blanquecina, por un color blanco rosáceo, ¿no? Por la presencia de papilas. A ver, bueno, acá está, ¿no? Tenemos la lengua geográfica. Esa es la característica. Simula lo que es un mapa, por ejemplo. ¿Sí? De allí el nombre de lengua geográfica. Listo, nada más. Eso es lo que nosotros encontramos. Son lesiones así, como ustedes están observando. Lesiones en parches. Miren que tenemos diferentes imágenes, ¿no? Que sugieren eso justamente. Y de allí el nombre de lengua geográfica. ¿Listo? Si ustedes se dan cuenta, bueno, cada imagen, ¿no? Sugiere lo que es justamente esas lesiones en parches. Entonces, lo que nos llama la atención es eso, ese tipo de lesiones, ese tipo de manchas lisas rojas de forma irregular en el dorso de la lengua.
Y bueno, generalmente tienden a cambiar de tamaño, tienden a cambiar de ubicación y obviamente que se encuentra relacionada con lo que es dolor, con esa sensación de ardor en algunos casos, especialmente cuando el paciente consume alimentos picantes o ácidos. ¿Sí? Bueno, ¿cuáles son las causas? Es de causa desconocida, no se conoce, pero bueno, existen algunos factores, ¿no?, de riesgo, los antecedentes familiares. Tenemos, por ejemplo, otro tipo de lengua que puede ser una variante de esa lengua geográfica que recibe el nombre de lengua escrotal, en la cual la lengua presenta surcos profundos. Creo que lo hemos visto por acá. A ver, permítame un segundito. Creo que lo hemos visto por acá. Acá está. Sí, esta es una variante de esa lengua. Pero cuando los surcos son así profundos, hablamos de lo que es lengua escrotal. ¿Sí? Y bueno, como les he mencionado, inflamación. Eso es lo que sugiere. Bueno, continuamos. Esta es otra alteración que ya habíamos visto con anterioridad. ¿Sí? El denominado trismus. ¿Qué será trismus? Ya lo hemos visto en alteraciones respiratorias. ¿Cómo definimos al trismus? La imposibilidad de abrir la boca, Doc, por La espasmo de... imposibilidad de abrir la boca, ¿no? En este caso por espasmo de los músculos masticadores. Entonces, en este caso, como su compañera ha mencionado, es esa contracción espasmódica muscular involuntaria que tiene diferentes causas, ¿no? Cualquier causa que sea capaz de producir espasmo. El absceso peritonsilar, la artritis temporomaxilar, el tétanos, rabia, simulación, intoxicación por estricnina, la histeria habíamos mencionado, ¿sí? Algo que habíamos puesto como ejemplo en respiración. Cuando ustedes, bueno, presentan un cuadro de histeria, recuerden que debido a la hiperventilación pueden desarrollar, ¿no?, lo que es una alcalosis. ¿Y qué sucede en este tipo de situación? Presenta lo que es contracción espasmódica, especialmente de los músculos de la mano y también de los músculos masticadores. ¿Sí? Bueno, y el paciente adquiere, ¿no?, ese tipo de aspecto que nosotros estamos observando. Ahora, bueno, ya hemos visto qué realizamos, qué estudio realizamos en faringe. Ya sabemos qué estudiar, ¿no? Acá tenemos algunas características. Estudio la úvula, la amígdala, estudiamos la lengua, le pedimos al paciente que abra la boca, que diga ya sabemos para observar qué, ¿no? Y cuál es el fin de esto. Entonces esto lo vamos a pasar rapidito. Hablamos del examen de agudeza visual. Algo que les había mencionado con anterioridad es que para el examen de agudeza visual se realiza lo que es el estudio a través de una serie de tablas, ¿no?, que son las tablas de Snellen y las tablas de Wecker. Acá observemos, por ejemplo, dentro de lo que es el examen de agudeza visual, tengo que realizar el estudio de la agudeza visual propiamente, es decir, de la visión central, que en este caso, bueno, si ustedes observan, ese poder de resolución está dado gracias a los conos, la fobia. Y cuando hablamos del campo visual, que hace referencia a la visión periférica, en este caso podríamos decir que gracias a los bastones y la retina periférica tenemos este poder de visualizar aquellos objetos que rodean a nuestro campo visual. Algo que les había mencionado, utilizamos estas tablitas y podemos utilizar en pacientes que sepan leer y obviamente en pacientes analfabetos también. Solamente que aquellos pacientes que son letrados, por ejemplo, utilizamos estas tablas, ¿no?, que están observando en su mano o hacia su mano izquierda, ¿sí?
Y cuando el paciente no sabe leer, obviamente, utilizamos algo similar, pero esta tabla debe de contener símbolos. Ahora, muchas veces, doctores, dentro de la práctica clínica no contamos con estas tablitas. Entonces, si no contamos con estas tablas, ¿cómo podríamos evaluar la agudeza visual? ¿Cómo se les ocurre? ¿Cómo se les ocurre, doctores? ¿Qué haríamos? Estas tablitas son necesarias. Ustedes se han sometido alguna vez al examen de agudeza visual en diferentes situaciones, por ejemplo, ya sea con un oftalmólogo, ya sea cuando están tramitando sus licencias de conducir, etcétera, se evalúan a través de estas tablitas. ¿Sí? Se debe encontrar mínimamente a una distancia de, bueno, de 6 metros, nos dicen, ¿no? Mínimamente. Pero bueno, gracias a la tecnología actual no hay necesidad de esto. En la consulta médica, por ejemplo, ustedes se han dado cuenta que los dispositivos que utilizan los oftalmólogos proyectan, ¿no?, sobre la pared este tipo de letritas justamente a una distancia menor. ¿Qué harían, doctores, si no tenemos estas letras? En este caso, le mostramos al paciente nuestros dedos, ¿sí? Demostramos nuestros dedos. Nos situamos a una distancia, por ejemplo, de 6 metros también, mínimamente, y le mostramos nuestros deditos al paciente. Le muestro un dedo, le muestro dos, le muestro tres, le muestro cuatro, le muestro cinco, y voy jugando con la cantidad de dedos, ¿no? No hay un orden. Puedo mostrarle primeramente tres, después uno, posteriormente cinco, etc. Si el paciente, por ejemplo, es capaz de contar los dedos que le muestre el examinador, yo digo que este tiene visión cuenta dedos, ¿sí? Si el paciente no es capaz de observar los dedos del examinador y solamente ve sombras o bultos, por ejemplo, yo denomino a este tipo de visión con el nombre de visión bulto. Y hay otro tipo de visión que se denomina visión luz. ¿Alguno de ustedes sabe cuál es la característica de la visión luz? A ver, activen sus camaritas. ¿Tienen cerca una linterna? A ver, busquen sus linternitas de examinación. Vamos a realizar un ejercicio ahora. Vamos a hablar de la visión cuentadedos, de la visión bulto y de la visión luz. Bueno, yo creo que se ha entendido, ¿no?, ¿qué es la visión cuentadedos? Si el paciente es capaz de contar los dedos que le muestre el examinador a esta distancia que hemos mencionado, visión cuentadedos. Si mi paciente solamente ve sombras o ve bultos cuando le muestro los dedos, en otras palabras, es incapaz de contar los dedos, hablo de visión bulto. Sus camaritas, doctores, busquen a ver una linterna. Vamos a ver qué es la visión luz. Obviamente que este examen se realiza de forma individual, ¿no? Para cada ojo. ¿Ya tienen sus linternitas? Vamos a... Eso es, Cristian, ya. Lucero, ¿ya tienen su linterna? Doc, perdón, me vine a mi casa, vivo en Tarija y aquí no está mi linterna. Listo. A ver, bueno, vamos a hacer la prueba con Cristian entonces. ¿Sí? A ver, Cristian. Quiero que se ocluya un ojo, cualquiera, derecho o izquierdo, con una mano. No, que se ocluya. Eso es. La evaluación tiene que ser individual. ¿Sí? Antes de que se alumbre el ojo. Mire un punto fijo distante. Si tiene por su habitación algún cuadro o algo con letras pequeñitas, a ver, trate de
de visualizar. ¿Sí? Listo. Ahora, ¿cómo visualiza? ¿Tiene dificultad para leer o no? Oye, que son demasiado pequeñas las letras ahí, pero en el examen oftalmológico no tengo mucha dificultad. Ya. Ahora, lo que va a hacer es lo siguiente. Va a iluminar ese su ojo, pero no de forma directa. ¿Sí? No de forma directa. Para que no le moleste, bueno, ¿no? El haz de luz. Va a iluminar el ojo, pero no colocando la linterna delante de su pupila, sino alúmbrela de forma tangencial, como hemos visto. Que llegue el haz de luz a su pupila. ¿Sí? ¿Cómo observa ahora? Sigo observando esas letras pequeñitas que ha mencionado. ¿Cómo observa con ese haz de luz? ¿Normal? ¿Ha mejorado en algo la agudeza visual? No, Nada. Debería nada. mejorar. A ver otra vez. Es que está alumbrando directamente, no alumbre directamente. Ah, ¿Sí? Esa linterna, a ver, proyéctela desde la región anterior. No así de ahora sí. forma exacta. ¿Sí? Eso es. Así. ¿Mejora Ah, su y así agudeza o mejor. no? Sí, sí. No, mejora la agudeza visual. Mm, Bueno, ¿eso por qué? Listo, muchas gracias, Cristian. Eso debido a lo que hemos hablado, ¿no? Tenemos acá, por ejemplo, los conos, bastones. Si ustedes recuerdan lo que hemos visto en clases pasadas, justamente la dilatación, la contracción de la pupila es lo que otorga ese poder de resolución, ¿no? Algo que seguramente les han mencionado sus docentes de otras materias. Esa pupila tiene la capacidad de funcionar como el diafragma de una cámara. Se incrementa, disminuye su tamaño para poder visualizar objetos que se encuentran a una distancia cercana o a una gran distancia. Entonces, doctores, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de este tipo de alteraciones, ¿sí? O perdón, de este tipo de examen que les estoy mencionando, utilizo ese término visión luz para hacer referencia a lo que su compañero nos ha demostrado. Si yo estimulo con un haz luminoso ese globo ocular que presenta una disminución de la agudeza visual, mejora ligeramente la agudeza visual. Entonces, si mejora ligeramente la agudeza visual, yo utilizo ese término, visión luz. Y si mi paciente, en este caso, nos dice que a pesar de este ejercicio no mejora la agudeza visual, entonces yo puedo decir que mi paciente es clínicamente ciego. Les pongo el siguiente ejemplo, ¿no? Ojo, no vamos a decir que Cristian es clínicamente ciego porque en el primer examen no ha podido modificar su agudeza visual, ¿no? Entonces vamos a comprender qué significa esto. Le pido a mi paciente que observe mis dedos. Mi paciente me dice, no observo los dedos, observo manchas, observo, no sé, no puedo contar la cantidad de dedos que me está mostrando. Lo que hacemos es estimular la pupila con un haz de luz y en teoría debería mejorar su agudeza visual y debería ser capaz de contar la cantidad de dedos que le muestra el examinador. Pero si el paciente, a pesar de haber realizado este ejercicio, nos dice, no puedo observar los dedos, entonces lo declaramos clínicamente ciego. Es algo que les había mencionado, ¿no? Con anterioridad. El paciente no necesariamente tiene que presentar lo que es una ausencia visual, pero total. No necesariamente tiene que ver todo negro para hacer referencia a esto. Sí. Bueno, examen de fondo de ojo. Cuando hablamos del examen de fondo de ojo, lo que nosotros tenemos que observar son los vasos retinales y el estado de microcirculación arterial. Esa es la técnica adecuada que nosotros tenemos que utilizar para evaluar el examen de fondo de ojo. ¿Sí? Ahora,
Acá, por ejemplo, ¿no? Muchas veces también hemos llegado a discutir con sus docentes de práctica, especialmente con sus docentes de gabinete, porque muchos de ellos realizaban este examen sin realizar lo que es una dilatación adecuada de la pupila, ¿sí? ¿Alguna vez se han sometido a este examen, doctorcitos? No, Doc, en mi caso no. Y los demás, a ver, que tienen sus camaritas apagadas, que deben estar durmiendo, doctores, activen sus cámaras. No sean rebeldes. Doc, el examen que te hacen, que le hacen con linterna. No, en este caso estamos hablando de ese otro examen. ¿Alguna vez les han realizado? No, no En hacen con gabinete, linterna, no, hacen con un oftalmoscopio. Ah, sí, Doc, en el Utilizan, gabinete ¿verdad? dicen. Ah, Utilizan sí, Sí. en Doc. este caso un fármaco, que es un fármaco simpático agonista de los receptores alfa 1, que es capaz de producir dilatación pupilar y es un midriático de acción corta. La fenilefrina, por ejemplo, al 2,5%. A ver, en gabinete, ¿qué es lo que les han enseñado en gabinete? ¿Cómo realizan este tipo de examen? Vamos a Mm, ver si sus a nosotros docentes han tomado en nos cuenta hicieron, esas críticas que alguna vez les hemos realizado. A ver. solo nos hicieron echar y vimos en una persona que tenía los ojos claros cómo se veía su pupila. Y el color más que todo. Ya. ¿Y Se le han ve colocado una perfectamente gotita? todo. ¿Y le han No, no nos colocado esta colocaban nada. cosa? No, ¿verdad? ¿Han visto todo realmente? Yo también me acuerdo que mencionó que el ambiente tiene que estar en total oscuridad para poder visualizarlo mejor. Bueno, imagínense, la técnica adecuada es justamente colocar este midriático. Si no han colocado nada al ojito, dudo mucho que hayan visto algo, ¿no? ¿Por qué? Porque ese tipo de, bueno, oftalmoscopio contiene, ¿no? Lo que es un haz de luz. Y si nosotros iluminamos directamente la pupila, vamos a ocasionar molestia en el paciente y también, bueno, vamos a ocasionar, por ejemplo, en este caso, que exista una contracción de la pupila. Y no es lo adecuado que exista contracción de la pupila, porque obviamente se va a cerrar y nos va a limitar, en este caso, visualizar aquellas estructuras que debemos observar al examen de fondo de ojo. Aquellos que se han sometido a los exámenes oftalmológicos, seguramente el oftalmólogo les ha mencionado, ¿no? Le voy a colocar una gotita en los ojos y bueno, no va a conducir, no va a realizar ningún tipo de, podríamos decir, ¿no? Acción que ponga en riesgo su vida porque de cierta forma producen una alteración de la agudeza visual. Entonces, esto es importante, primeramente, ¿no? Esa gotita en el ojo. Y tenemos que observar, doctores, una vez que hemos cumplido con estos requisitos, todas estas estructuras. Observen que en la región nasal o hacia la región nasal vamos a encontrar, por ejemplo, una zona que es clara, ¿sí? Que es blanca, que se denomina papila y que como ustedes observan hace referencia a lo que es el nervio óptico. Y hacia la zona temporal vamos a encontrar una zona oscura, que es la mácula, ¿sí? Entonces, habiéndoles dicho esto, ¿qué ojo será este? ¿El izquierdo o el derecho? el izquierdo. El izquierdo, ¿verdad? Entonces, observemos. Dentro de lo que es la papila, que es esa zona blanca, yo tengo que observar la excavación fisiológica. ¿Qué es la excavación fisiológica? Es esta parte pálida que se encuentra dentro de la papila, ¿sí?
Y si ustedes observan, tiene que medir un diámetro de la papila. En caso de que encontremos algún tipo de alteración en su diámetro, ya puede sugerir algún tipo de patología. Sin embargo, varía según la edad. Por ejemplo, acá podemos observar, ¿no?, ese agrandamiento de la papila. Y eso es lo que sucede, por ejemplo, en este tipo de situación, en lo que es el glaucoma. Observen que encontramos un incremento de la excavación fisiológica. Esa zona pálida es mayor a 1/3. ¿Sí? Que algo característico, por ejemplo, es que también podemos encontrar ese desplazamiento de los vasos papilares, que acá, bueno, levemente se observa. ¿Sí? Glaucoma, que hace referencia a un incremento de la presión intraocular. Bueno, fíjense esta imagen. Este es el denominado papiledema. Observen que acá tenemos disminución de los bordes papilares. Ya no se puede observar de forma exacta, por ejemplo, lo que es la excavación fisiológica. Si comparamos con esta imagen, observen que los bordes papilares son netos, son muy bien distinguidos. Pero en cambio, cuando existe papiledema, observen, por ejemplo. A ver, vamos a agrandar esta imagen. Los bordes son completamente irregulares, ¿no? Y además que encontramos lo que es congestión vascular, ¿sí? Bueno, esta ya es una imagen real. Y en esta imagen, bueno, ustedes pueden observar lo que les había mencionado hace algunos instantes, ¿no? Tenemos esa zona pálida, esa zona blanca, que hace referencia al nervio óptico, y tenemos esta mancha, o esta zona oscura, que hace referencia a la mácula. ¿Qué ojo estaremos observando entonces acá, doctores? ¿Derecho? El globo ocular del lado derecho. ¿Sí? Bueno, ¿qué es lo que sucede, por ejemplo, en el papiledema? Tenemos algunas características semiológicas que son muy importantes. La agudeza visual, para empezar, es normal. ¿Qué es lo que sucede con el campo visual? Aquí hemos visto en una clase, ¿no?, pasada, cómo evaluamos el campo visual. Existe lo que es un incremento de la mancha ciega. El paciente presenta cefalea, la pupila conserva sus características normales. Cuando hablamos de papiledema, podríamos decir que es de tipo bilateral. En ambos globos oculares vamos a encontrar ese compromiso. Podemos encontrar a cualquier edad. Es frecuente en pacientes hipertensos, por ejemplo, este tipo de alteración, ¿sí? A diferencia de la neuritis óptica, por ejemplo. En la neuritis óptica, la agudeza visual se encuentra disminuida. Encontramos lo que es un escotoma central, ya sabemos lo que es un escotoma central. En este caso, el paciente presenta un dolor retroocular, es de tipo unilateral, por ejemplo, y encontramos en edades medias, 40 años, 50 años, por ejemplo. A diferencia de la neuritis isquémica, en la neuritis isquémica existe una disminución, pero brusca, de lo que es la agudeza visual. En este caso, hay algo que los libros nos mencionan, ¿no?, que es un defecto altitudinal. Aquellas personas, ¿esto a qué se refiere? Que aquellas personas, bueno, presentan justamente lo que es una disminución brusca de la agudeza visual, especialmente cuando existen variaciones, tomando en cuenta los metros sobre el nivel del mar. No existe dolor, en este caso, por ejemplo, se presenta en un solo lado, es unilateral, y se presenta en pacientes en edad avanzada. ¿Sí? Algunas características, ¿no?, que nosotros debemos tomar en cuenta para diferenciar del papiledema. En la retinopatía hipertensiva, observen, encontramos lo que es vasoconstricción arteriolar difusa. ¿Qué es lo que nos llama la atención? Encontramos hemorragias retinales, estos exudados duros y blanco-amarillentos. Y miren, según este examen,
tenemos diferentes grados. En el grado 1, una leve dilatación de las venas. En el grado 2, algo que nos llama la atención, son estos signos, que es el signo del hilo de cobre. Y como dice el nombre, en este caso, estos vasitos retinales adquieren esa coloración cobriza. Encontramos el signo de Gauss, donde podemos encontrar lo que es el entrecruzamiento de una arteria y una vena, que enseguida vamos a ver. En un estado 3, si ustedes observan, encontramos el signo del alambre de plata, que en este caso, al igual que el signo del alambre de cobre, adquiere, en este caso, podríamos decir, la estructura vascular, una coloración hipocrómica, que le da ese aspecto plateado. El grado 4, observen, a todos los signos anteriormente indicados, se suma lo que es el edema de papila. Ya sabemos cómo identificar, ¿no? El edema de papila. Acá tenemos esos signos, doctores. Miren, acá encontramos lo que es el entrecruzamiento, el signo de Gauss. ¿Sí? Vemos cómo una arteria se entrecruza con una vena. Acá también encontramos ese entrecruzamiento. Observen, por ejemplo, a eso me refería con alteración hipocrómica. ¿Qué les llama la atención? La coloración. En una se encuentra muy bien teñida, si vale el término, de estructura vascular, y en la otra no. ¿Sí? Existe esa hipocromía que le da ese aspecto, ¿no? de coloración plata. Bueno, acá observen, la papila es normal. Los bordes son, en este caso, netos. ¿Sí? En caso de que se encuentren difuminados, en caso de que no se pueda visualizar los bordes de forma adecuada, ¿qué es lo que hacemos? ¿Cómo clasificamos este tipo de alteración? Como un grado 4. En este caso, bueno, tenemos los alambres de plata, asociada a lo que es una papila normal. ¿A qué grado corresponderá esta retinopatía hipertensiva? Grado 3. Grado 3. 3. A un grado 3, ¿no? Y listo. Observen que en este caso encontramos lo que son los denominados exudados algodonosos, ya pasando a otro tipo de alteración. ¿Qué sugieren los exudados algodonosos? Isquemia retiniana, así, ¿sí? Y acá, bueno, observamos algunas características, ¿no? Vasoconstricción arteriolar precapilar, sugiere isquemia retiniana, necrosis y detención del flujo axoplásmico. Las lesiones son típicas, son blanquecinas. Acá se puede notar esas lesiones blancas que ustedes están observando, ¿sí? Son los denominados exudados algodonosos. Y fíjense que tenemos, ¿no?, manchitas rojas, que ya sugieren lo que es hemorragia retinal. Bueno, cuando hablamos de retinopatía diabética, acá tenemos un breve resumen, ¿no?, de la fisiopatología. Es una microangiopatía, donde existe oclusión de los vasos, hipoxia retinal, daño de la barrera hematorretiniana. Se produce lo que es extravasación, ya sabemos qué es extravasación. Esa extravasación libera proteínas vasogénicas, es decir, proteínas que son capaces de generar mayor cantidad de vasos, neovascularización y otra vez se repite el ciclo. En este caso, observen, doctores, que las lesiones, bueno, son típicas, no hay dónde perderse. ¿Qué es lo que les llama la atención? Manchas oscuras. En este caso observamos, ¿no?, estas hemorragias, observen, que son grandísimas, ¿sí? Observamos este tipo de lesiones cuando realizamos el examen de fondo de ojo. A ver, según lo que hemos visto, ¿qué más ¿Una podríamos disminución de encontrar? vasos, doctor? No, en este caso. ¿Qué más podríamos observar? A ver, según lo que hemos estudiado. A ver, observen bien. ¿Exudados algodonosos, doctor? No, en este caso no.
Doctor, es la hipocromía que Podría ser, ¿no? Podría ser. Bueno, acá, por ejemplo, acá, aquí. Podría ser, ¿no? Ya nos está sugiriendo lo que es isquemia. ¿Qué más? Los vasos no se ven muy rojizos. En Hipocromía, este caso encontramos, ¿no? Lo que es el signo del alambre de plata. Por ejemplo, aquí, acá, acá. Encontramos el signo de Gann también, por ejemplo, ¿no? Es entrecruzamiento entre arterias y venas. ¿Sí? Recuerden lo que hemos visto en nuestras clases de fisiopatología. Desgraciadamente, aquellas personas que presentan diabetes no solo presentan diabetes, sino también presentan hipertensión asociada. Y recuerden lo que hemos visto en nuestras clases de hipertensión. Cuando hablamos de hipertensión, lo característico es que afecten a muchas estructuras, ¿no? Cerebro, corazón, riñón, y habíamos hablado también por allí que es capaz de afectar a los vasos retinales. Y ya sabemos cuál es la relación entre diabetes e hipertensión, ¿sí? El sangrado puede ser tan grande, observen, doctores, que podemos encontrar ese tipo de lesiones. Obviamente, entre mayor sea el sangrado, mayor es, podríamos decir, la alteración visual, ¿sí? Muchas veces encontramos esto. Fíjense que en este caso, o en esta situación, no hay necesidad de utilizar un oftalmoscopio. A simple vista nosotros podemos observar ese tipo de hemorragia. Obviamente en este caso existe lo que es un compromiso mayor de la agudeza visual. Preguntas, dudas, doctorcitos. Nada, ¿no? Todo claro. Entonces, ya que no hay preguntas ni dudas, pasamos al estudio de cuello. Bueno, a ver, esperemos que cargue el archivo. Unos minutitos. Si podemos, terminamos con el estudio de cuello hoy día. A ver. Que, bueno, prácticamente encontramos algunos puntos que ya los hemos estudiado en cabeza, ¿no? En cuello. Pero tenemos que hacer referencia especial al estudio de los pulsos, en este caso el pulso venoso. Eso lo vamos a ampliar a medida que sigamos realizando el estudio semiológico, ¿no? Cuando lleguemos a la parte de examen cardiovascular, allí vamos a hablar de forma detallada. A ver, doctores, mientras carga la presentación, ¿qué es lo que ustedes deben observar cuando realizamos el estudio de cuello? Bultos. Ganes. la forma y el tamaño del cuello, Doc. Tenemos que observar el estudio de tumoraciones, ¿sí? Recuerden, no vamos a hablar, y en este caso de lo que son bultos, tenemos que observar la forma, tenemos que observar el tamaño, ¿sí? Tenemos que realizar el examen de inspección, ¿sí? Tenemos que realizar el examen de palpación también. Percusión no realizamos en cuello, a no ser que encontremos algún tipo de lesión, podríamos decir, muy evidente, una tumoración, por ejemplo, para poder diferenciar de otras, ¿no? Recuerden que entre las tumoraciones que nosotros encontramos en cuello puede ser un bocio, puede ser una angina de Ludwig, puede ser un quiste, etc. Entonces, en esos casos podemos realizar percusión, pero no es un examen habitual que realicemos. ¿Realizamos auscultación? No realizamos auscultación de forma normal, pero en algunas situaciones especiales podemos realizar lo que es la auscultación, ¿no? Especialmente cuando el paciente presenta, por ejemplo, a ver, bocio, digamos. En este caso, en el bocio hipertiroideo, lo característico será encontrar un soplo,
Pero antes de realizar estos estudios, miren, de forma ordenada, yo tengo que estudiar la forma general. Lo característico es que sea cilíndrico, que sea simétrico y que se encuentre en este caso lo que es perfectamente alineada con lo que es la cabeza y la columna vertebral. Recuerden que cualquier alteración en su posición ya sugiere lo que es patología. Algo que les había mencionado, ¿no? Que lo hemos visto en cabeza. Podemos encontrar lo que es la flexión anterior, podemos encontrar la flexión posterior y podemos encontrar la flexión lateral. Debemos estudiar las características de la piel, con todo lo que conlleva, doctores, a estudiar piel. Las lesiones primarias, las lesiones secundarias, las alteraciones en su coloración, etc. Debemos realizar el estudio de la yugular externa, también de la interna. Recuerden que habíamos mencionado la estructura venosa por excelencia para realizar el estudio de pulso venoso, el pulso arterial en este caso. Cuando hablamos de pulso arterial, doctores, algo que habíamos visto justamente en pulsación arterial, es que yo debo realizar el estudio de la amplitud de pulso utilizando, por ejemplo, en este caso, arterias de gran calibre, ¿sí? Recuerden, ¿no? Si nosotros realizamos el estudio de amplitud a nivel de la radial, de la cubital, probablemente no seamos capaces de determinar la amplitud de forma adecuada. Pero cuando realizamos la palpación de las carótidas, por ejemplo, se hace mucho más preciso el estudio de amplitud. Incluso su libro de semiología, tanto el libro de Chamorro como el libro de Suros, nos indica lo siguiente, ¿no? Que podríamos utilizar, o que la técnica adecuada para estudiar lo que es el pulso de la carótida es utilizando los dedos pulgares. Bueno, y algo que les había mencionado con anterioridad, ¿no? Nunca utilizamos el dedo pulgar para palpar lo que es un pulso periférico, porque el dedo pulgar tiene su propio pulso. Entonces podríamos confundir nuestro pulso y decir que se trata del pulso del paciente. Pero ¿por qué está permitida la palpación de la carótida con los pulgares? Porque la amplitud, por ejemplo, en esta estructura es grandísima, ¿sí? Sobrepasa la amplitud, por ejemplo, de la arteria que se encuentra en el dedo pulgar. Tenemos que estudiar los ganglios linfáticos, que es algo que ya habíamos visto también, si ustedes recuerdan, cuando hemos realizado el estudio de ganglios. Tenemos los ganglios preauriculares, retroauriculares, occipitales. Tenemos los ganglios de la cadena submentoneana, submaxilar, etcétera, que en este caso, bueno, son importantes de estudiar porque muchas afecciones, por ejemplo, localizadas a nivel de la cabeza o a nivel del cuello, producen infartación, ¿no? de los ganglios. Tenemos que estudiar la glándula tiroides, que para esto, bueno, existe una técnica que más adelante la vamos a estudiar, y los músculos, la movilidad y la columna cervical. Fíjense que en este apartado, también doctores, yo voy a realizar el estudio de otros pares craneales, como por ejemplo, ¿qué par craneal, doctores? A ver, estudiaré con la movilidad de los músculos. El 7, el facial. No, de los músculos del cuello. El accesorio no Accesorio. atraviesa para El terminar accesorio. en el, o sea, el accesorio, el onceavo par. El espinal, ¿no? Más que todo. Decimo primer par craneal, ¿sí? ¿Recuerdan qué músculos inerva este nervio que es el espinal? No, ninguno. ¿Qué pasa, doctores? Esos conocimientos de anatomía nulos. Esternocleidomastoideo. Exacto, ¿no? Lo que dice su compañero. El trapecio y el esternocleidomastoideo. A ver, ¿cuál es el principal músculo rotador de la cabeza, doctores?
¿El esternocleidomastoideo? El esternocleidomastoideo, ¿sí? Es el principal músculo rotador de la cabeza. Entonces, fíjense, ¿no? Estos segmentos anatómicos que estamos estudiando nos sirven para evaluar los pares craneales. Así que todavía no nos vamos a ocupar de pares craneales, ¿sí? Se va a hacer el plato fuerte de semiología 2. Pero ya sabemos, ya tenemos una idea, ¿no? De qué es lo que vamos a estudiar. Ahora, realizar lo que es el estudio de cuello, doctores, bueno, no es tan simple como ustedes creen, ¿sí? Como tenemos una gran cantidad de estructuras contenidas a nivel cervical, lo que nosotros necesariamente tenemos que saber, doctorcitos, es anatomía. Porque yo tengo que realizar esta división topográfica que ustedes están observando. Y si yo no sé esta división topográfica, estoy perdido, ¿sí? Algo que nosotros tomamos en cuenta, por ejemplo, para realizar el estudio de cuello, es dividir justamente a esta estructura en triángulos. Tenemos el triángulo posterior, tenemos el triángulo anterior, como estamos observando acá. Tenemos el triángulo parotidio, el submentoniano, el triángulo submaxilar, el carotidio. Tenemos el triángulo carotidio inferior, tenemos el triángulo supraclavicular. Y es importante delimitar, por ejemplo, cada uno de estos triángulos porque me van a permitir, en este caso, realizar lo que es un estudio semiológico adecuado, ¿no? Acá tenemos el triángulo anterior, ¿sí? Y tenemos en este caso cómo se encuentra delimitado. Observen, el triángulo anterior en su porción superior, que acá, bueno, ya nos está indicando, se encuentra limitado por lo que es el borde inferior del ángulo de la mandíbula. Y observen hasta dónde llega, hasta la apófisis mastoides. ¿Sí? Tenemos esta línea anterior, o ese límite anterior, que como ustedes observan, va a estar limitado por la línea media del cuello. Tenemos el posterior, por ejemplo, que en este caso va a estar limitado por el borde anterior del músculo esternocleidomastoideo. Y tenemos lo que es ese límite inferior, que va a estar determinado por la cara superior de la clavícula. Así que, a ver, vamos a realizar nuevamente este ejercicio. Activen sus cámaras, doctores. Todos tienen falta, por si acaso. ¿Sí? Menos Cristian, tal vez. A ver, vamos a pedirle a su compañero que realice lo siguiente. Acérquese un poquito más a la cámara, Cristian. Queremos ver su cuello. Listo. Si ustedes se dan cuenta, podemos observar las características cervicales, ¿no? Pero probablemente no se haga muy notoria. Acérquese un poco más, Cristian. Un poquito más. No tenga miedo, va a ganar ¿Y fans. si lo alumbro, Doc? Un poco Listo, de allí. luz. No. Rote su cuello ligeramente hacia la derecha. ¿Sí? Ahí, observen, por ejemplo. Lo que están observando y lo que le he mencionado es la técnica adecuada para empezar. ¿Sí? Nosotros tenemos que pedir al paciente que rote ligeramente la cabeza hacia un lado, ya sea la parte izquierda y la parte derecha. Si ustedes observan, al realizar este tipo de rotación, yo puedo observar las características de ese triángulo que les he mencionado. ¿Notan o no notan, doctores? ¿Sí? ¿Se nota o no se nota? Sí, doc. Se nota, ¿verdad? Y fíjense que también podemos observar, listo, gracias Cristian, el triángulo posterior. Observen el triángulo posterior en este caso. Tenemos un límite anterior, que en este caso, como ustedes observan, se va a encontrar delimitado por el borde posterior del esternocleidomastoideo. Tenemos, en este caso, lo que es el borde posterior, que se encuentra limitado por el borde anterior del músculo trapecio. Y tenemos la base, ¿no? Que en este caso se encuentra delimitado por lo que es la clavícula. ¿Sí?
Entonces, es importante esto, doctores. ¿Listo? Estos triángulos. Observen que tenemos el triángulo submentoniano. Bueno, en este caso, de la misma forma, ¿no? Tenemos un huesito, que es el hueso hioides, que, a ver, permítanme, debería encontrarse por acá, por ejemplo, ¿sí? Que va a limitar ese triángulo. Y tenemos, bueno, ¿no? Lo que es el músculo digástrico hacia ambos lados, el cual va a limitar, por ejemplo, este triángulo submentoniano. Tenemos el triángulo submaxilar, como ustedes observan, que se va a encontrar limitado también por este músculo, que es el digástrico, y por lo que es el borde inferior de la mandíbula. ¿Sí? Entonces, doctores, es importante que ustedes realicen lo que es este tipo de repaso anatómico. Observen, por ejemplo, tenemos en este caso lo que es el triángulo carotídeo, como les había mencionado, ¿no? Y recibe justamente ese nombre, es este que lo vamos a delimitar. Es justamente este, y recibe este nombre porque a través de este triángulo discurre lo que es la arteria carótida. Y tenemos, bueno, un triángulo que en este caso no lo observamos, que hace referencia al triángulo carotídeo inferior, que debería estar por acá, por ejemplo. ¿Sí? Por donde estoy marcando ese triángulo. También discurre, ¿no?, la carótida por este segmento. Bueno, y tenemos así, doctores, los diferentes triángulos cervicales que necesariamente debemos estudiarlos para realizar lo que es un estudio semiológico adecuado. Bueno, a ver, ¿qué es lo que ustedes están observando acá, doctores? Vamos a hablar primeramente de lo que es la forma. Tenemos que estudiar la forma del cuello. Lo normal es que tenga una forma cilíndrica, que no existan adenopatías, que no existan tumores, que no exista ningún tipo de alteración. Tiene que ser cilíndrico, ¿sí? Pero antes de hablar, en este caso, de la forma, tenemos que realizar el estudio de algunos aspectos que son frecuentes a encontrar tanto en pacientes de sexo masculino como en pacientes de sexo femenino. En un varón, ¿qué es lo que le llama la atención a nivel cervical? La manzana de Adán. Algunos tienen la manzana. La denominada manzana de Adán, ¿sí? ¿Recuerdan a qué hace referencia esa manzana de Adán? Al cartílago cricotiroideo. Al cartílago cricotiroideo. Bueno, algunos libros nos dicen, ¿no?, al cartílago tiroides, otros nos dicen al cartílago cricoides. Entonces yo creo que lo ideal es eso, ¿no? Cricotiroideo. Y en la mujer encontramos otro tipo de estructuras. En el varón esto es normal. En la mujer, ¿qué encontramos? A ver, las señoritas, obsérvense sus cuellos en el espejo. ¿Qué es lo que les llama la atención? Las clavículas son más marcadas. No, en el cuello. Las clavículas no están en el cuello. A ver, doctoras, obsérvense. ¿Qué es lo que les llama la atención en el cuello a las señoritas? A ver, Carla, aprovechando que he encendido su cámara, realice lo que es la flexión posterior del cuello. Vamos a ver si podemos observar. No se puede observar. ¿Pero qué les llama la atención? O sí se puede observar, a pesar de la definición de la camarita, sí se puede ver. A ver, acerque un poquito más la cámara a su cuello. Carla. Bueno, sí se puede ver, yo puedo ver allí las características. A ver, ¿qué es lo que le llama la atención, doctor? O sea, a diferencia de un varón, observan esos pliegues de piel alrededor del cuello.
Eso es frecuente en las mujeres, eso es normal. Ese es el denominado collar de Venus. Sí, muchas gracias, Carla. Bueno, entonces observen, ¿no? En hombres, la estructura más prominente es la manzana de Adán, ¿no? Que también puede ser un término médico adecuado, que hace referencia al cartílago cricoides. ¿Sí? Acá podemos observar, miren, en esta imagen que les estoy mostrando, tenemos justamente ese tipo de pliegues que les he mencionado. Es una paciente de sexo femenino. Observan estas arruguitas a nivel cervical. Ese es el denominado collar de Venus. A ver, vamos a ver si encontramos otras. No, no encontramos otras. Eso es lo frecuente y lo característico en la mujer. ¿Sí? Ahora, cuando realizamos el estudio de la forma, si ustedes se han dado cuenta, sus compañeros tienen lo que es un cuello cilíndrico. Eso es lo normal. No debería existir ningún tipo de tumoración que deforme la estructura cervical. Y podemos encontrar una gran cantidad de tumoraciones que deformen el cuello justamente. Miren, solamente lo vamos a pasar rapidito y vamos a continuar la siguiente clase. Acá tenemos una, acá tenemos otra, ¿sí? Que es imperceptible. Tenemos acá otra, observen. Miren, el cuello se hace así de ancho y muchas veces encontramos este tipo de lesiones grisáceas, ¿no? Estas membranas en la cavidad toral que apoyan nuestro diagnóstico. Encontramos esto que habíamos mencionado en la anterior clase, la angina de Ludwig. No se preocupen, esto lo vamos a ir detallando en las siguientes clases. Encontramos este tipo de alteraciones, miren. ¿Sí? Entonces, encontramos lo que es una gran cantidad de lo que son alteraciones a nivel cervical. Y nosotros tenemos que diferenciar una de otra, pero previamente realizando lo que es esa división topográfica a través de estos triángulos que les he mencionado. ¿Sí? Vamos a dejar esto para la clase siguiente. A ver, le llamo lista, doctorcitos. ¿Ya están en exámenes? Sí, Doc. Sí, Doc. Ya Hoy estamos damos en el el Sí. segundo. ¿Examen de qué? Técnica quirúrgica. Técnica quirúrgica. Nuestro examen de fisiopato es la siguiente semana, ¿no? Día jueves, creo. Sí, Doc, el jueves. Bueno, yo creo que nos vamos a quedar en insuficiencia cardíaca, ¿sí? Entonces, nuestro examen sería síndromes coronarios agudos, crónicos, alteraciones de la circulación arterial, las hiperlipidemias. ¿Qué más hemos visto? Hipertensión arterial, que voy a subir las guías hoy día. Hipertensión arterial, trastornos del pericardio y lo último que hemos visto, insuficiencia cardíaca. Yo creo que hasta allí. Listo, no quiero correr con la parte de shock porque como son varios tipos de shock, entonces requieren, ¿no?, lo que es un estudio adecuado. Hasta allí. Obviamente vamos a complementar la parte de insuficiencia cardíaca. Nos falta ver la parte de terapéutica, la parte de diagnóstico. Mañana que tenemos clases hablaremos de insuficiencia cardíaca sistólica, diastólica, qué pasa con las presiones, qué exámenes solicitamos. Yo creo que esta semana nos vamos a tomar lo que es el tiempo de realizar el estudio de casos clínicos, aunque nos daría tiempo para terminar shock. Daría tiempo, pero no quiero ir rápido, sino vamos a tratar de repasar con casos clínicos para realizar lo que es un mejor abordaje. A ver, adelante la lista. Avan, Presente, doctor. Acebo, Presente, Doc. Argote, Presente, Doc. Arnes, Presente, Doc. Arraya, Presente, Doc. Barral, Barral presente. Barriga, Presente, Barriga. Bau, Presente. Castellón.
Llanos, Presente. Daza, Presente. Encinas, Encinas, presente, doctor. Ferreira, Presente. Flores, Presente. Flores Navia, Presente. Gamboa, Presente, doctor Gamboa. Gómez, Presente. Gutiérrez, Presente. Gutiérrez Alejandra, Presente, doctor. Gutiérrez Eddie, Presente, doctor. José, Presente, doc. Guaita, Presente, doctor. Hurtado, Presente, doctor. Ibarra, Presente, doctor. Jaramillo, Jaramillo, presente, doc. Loaiza, Loaiza, presente, doctor. López, López, presente, doc. Luján, Luján, presente, doc. Márquez, Miranda, Presente, doctor. Miranda Francisco, Presente, doctor. Montaño. ¿Qué pasó con ese su compañero Montaño, doctores? Ya no asiste a clases. ¿Saben algo de él? ¿Lo conocen? Mundo Corre, Presente, doc. Ños, Presente, doctor. Milipu, Presente. Orellana, Presente, doctor. Ortuño, Presente, doc. Parco, Presente, doctor. Pérez, Pérez, presente, doctor. Pizarro, Presente, doctor. Rivera, Presente, doctor. Riva, Presente, doctor. Rocabado, Presente, doctor. Sánchez, Presente, doctor. Ona, Ticona, presente, doc. Rejón, Torrejón, presente, doctor. Rico, Presente, doctor. Vaca Flores, Vaca Flores, presente, doc. Velarde, Velarde, presente, doctor. Vélez, Presente, doctor. Zambrano, Presente, doctor. Zambrano Sharon, Presente, doctor. Zamorano, Centeno, Presente. Garay, Presente, doctor. Vargas. Presente, doctor. Listo. Bueno, doctores, hoy estamos comenzando nuestra segunda semana después de haberle solicitado el trabajo de exploración semiológica de tórax, ¿sí? Yo creo que el estudio de cuello lo vamos a terminar entre la siguiente clase y la primera clase de la siguiente semana. Y las siguientes dos clases vamos a tratar de avanzar en la primera parte de tórax, que corresponde a lo que son deformaciones de la caja torácica. Yo creo que este tema de deformaciones de la caja torácica nos va a tomar entre 2 y 3 clases. Entonces, como esta ya es la segunda semana, la siguiente la tercera, después de haberle solicitado el trabajo, yo creo que ya dentro de, bueno, este lunes que viene al siguiente lunes, ya van a comenzar con las presentaciones audiovisuales que han realizado. Así que, doctores, espero que estén trabajando, no se dejen pisar con el tiempo. Este trabajo es amplio, es amplio el trabajo, es mucho lo que tienen que estudiar para saber realizar lo que es una exploración semiológica torácica adecuada. Y recuerden lo que les he mencionado, ¿no? Probablemente este trabajito, como es amplio, ¿sí?, conlleve a que su nota del examen final se divida en dos partes. 50% es de trabajo y 50% lo que es el examen teórico, pero eso está por verse todavía. ¿Listo? Vamos a ir por orden de lista o de manera indistinta.
¿sí? Y van a realizar las presentaciones como les había mencionado, ¿no? Por ejemplo, a ver, iniciamos con, supongamos, con Belard. Nos voy a explicar la primera parte en el video que ha trabajado. Para eso no hay presentación en PowerPoint, para eso no hay figuritas, les había mencionado, de internet. Para eso no me pongan, ¿no?, el pretexto de que todos mis equipos son electrónicos, así que no sé cómo utilizarlos, etc. Entonces, doctores, ya vayan trabajando. ¿Listo? Aquellas Doc. personas que no han que no presenten este trabajo, obviamente se van a quedar sin nota práctica, ¿sí? Lamentablemente, aquellas personas que han rendido un mal examen, que no han presentado los trabajos, que, bueno, no han participado en clases, recuerden, ¿no?, lo que les he mencionado. Les aviso y les comunico esto para evitar cualquier tipo de reclamo futuro. Tanto en semiología como en fisiopatología no se ha tomado en cuenta las notas por participación en clases, ¿sí? Sin embargo, les había mencionado que para este segundo parcial, esas 2 casillas por participación en clases se van a sumar a la casilla práctica. Es decir, tienen 3 casillas por participación en clases que deberían haber llenado. Entonces, por los tiempos, solicitarles nuevamente lo que son exposiciones, presentaciones, trabajos, es imposible, doctores. Aquellos que han aprovechado esta oportunidad, excelente. Aquellos que no lo han hecho, bueno, yo creo que tienen que reconsiderar, ¿no?, si realmente están preparados para estudiar medicina o no. Así que tomen en cuenta eso, por favor. Para fisiopatología haremos algo similar. En la parte de examen pulmonar, ustedes van a exponer lo que es semiología del aparato respiratorio, cardiovascular y tórax, obviamente. ¿Sí? Yo me voy a encargar de darles la parte patológica, que encontramos en neumonía, que encontramos en atelectasia, que encontramos en derrames, etc. Yo me voy a encargar de la parte patológica. ¿Listo? En la parte de fisiopatología, como se repiten prácticamente los temas de semiología, va a exponer de la misma forma, de manera individual, las alteraciones respiratorias. Obviamente harán referencia a la clínica, pero harán referencia también a lo que nos interesa en fisiopatología, ¿no?, que es el estudio fisiopatológico. ¿Por qué se producen este tipo de lesiones? Estas notas que les estoy mencionando, o esos trabajos de los que les estoy hablando, ya corresponden a las notas prácticas para su examen final, tanto en semiología como en fisiopatología. No hay más, doctores, ¿sí? Dense cuenta, fisiopatología es fuerte, doctor. Les ha ido mal a la mayoría de ustedes. Y eso que nos falta ver todavía, shock y valvulopatías. Después, relativamente es fácil lo que es pulmón. Y después, por ejemplo, iniciamos con riñón, que tiene también un grado de complejidad altísimo. Entonces, para el examen final, miren, vamos a tener 3 especialidades que estudiar: cardiología, neumología y nefrología. Y no sé, si ustedes tienen compañeros en cursos superiores, les han debido mencionar, ¿no? Ningún tema sacamos de los exámenes finales. Eso es algo que les han mal acostumbrado sus otros docentes, ¿no? Tomarles 50% del temario final, 50% del primer parcial. No es así. Repasamos todos los temas, volvemos a estudiar todos los temas para el examen final. Generalmente hago 2 exámenes por grupo. Ahora, como los han dividido, lamentablemente, hay algunos que tienen sus exámenes a las 3, otros a las 5, tengo que hacer 4 exámenes por grupo. Entonces, el nivel de complejidad para el final, doctores, es alto, ¿sí? Y si ustedes se han dado cuenta, cuando hemos visto la parte de insuficiencia cardíaca, ya lo estamos relacionando con valvulopatías, ya lo estamos relacionando con infartos. Entonces, para el examen final vamos a tener un nivel de complejidad altísimo. Vamos a mezclar shock con infarto, vamos a mezclar insuficiencia cardíaca con pericarditis,
exámenes complementarios, vamos a hablar de presiones, tratamientos, etc. Así que pónganse las pilas, doctorcitos. Bueno, no tengo nada más que decirles. Que tengan buen día. Cuídense. Chao, chicos. Doc, una Adelante. consulta breve. Entonces, en la consideración de tórax, también, o sea, para el video, perdón, consideramos delimitaciones. Sí, claro que sí. O sea, toda la forma, o sea, todo lo normal del Todo lo tórax. normal, ¿no? Por Ya. ejemplo, ¿cuál es la región mamaria? ¿Cuál es la región submamaria? ¿Cuál es la región escapular? ¿Dónde realizan la auscultación? ¿Cómo percuten? ¿Cómo evalúan elasticidad, expansibilidad? Todo lo normal. ¿Listo? Todo lo normal. Morfología, Doc, ¿lo consideramos también? La morfología normal. Ah, ya. ¿Sí? Como les he mencionado, los diferentes tipos de tórax, escafoideo, entonel, etcétera, y yo se los voy a pasar en clases. Ahora, examen pulmonar normal, examen cardiovascular normal, ¿sí? Todo lo normal quiero que ustedes realicen. Lo patológico yo les voy a indicar, ¿sí? Listo, doctores, nos vemos entonces. Que Doc, tengan buen día. directo el lunes, ¿no? Porque el jueves es feriado. El jueves, yo creo que vamos a pasar clases normal, porque, bueno, tenemos que reemplazar. El anterior feriado lo hemos reemplazado porque no tenía tiempo, la verdad, ¿no? Y es mejor, yo creo, que pasar clases normales a reemplazar el día sábado. Entonces, yo creo que pasamos normal, doctores. Además, no son cristianos ustedes, ¿o sí? ¿Ven? Entonces, yo creo que normal pasamos el día jueves. Listo, chicos, nos vemos entonces. Ahora sí, chao, chao. Hasta luego, Doc. Gracias, doctor. Hasta la próxima clase.